Campos. Bueno, no viene Carrasco. Cruz Marino. Presente. Ok. Díaz Gómez. Presente. Enríquez Vega. Presente. González Acuña. Ibarra Kirk. Presente. Ibarra Kirk María José. López Anaya. Navarro Calderón. Sí. Ok. Paredes Espinosa. Presente. Pineda Castañeda. Ruiz Obregón. Presente. Ramos Cepeda. Presente. Robles Zamorano. Presente. Muy bien. Soto Martínez. Presente, profe. Muy bien. Soto Martínez. Ah, perdón. Aquí. Así va. Telles Araiza. Presente. Valencia. Presente. Ok. Vázquez García. Presente. ¿Sí nombré a Rodríguez Cebreros, va? ¿O no? No, no lo escuché. No, ¿Sí, verdad? Ok, pero estás, va. Sí. No Cebreros se me hizo. no, no. Sí, ¿No? aquí estoy, pero no escuché que me mencionaron. Sí, no, me brinqué, pero me quedé con la idea de que no lo había mencionado. Ok, muy bien, ahí estás. Entonces ya estamos. Entonces vamos a continuar con ustedes. Nos quedamos en... ¿Quién me recuerdan que nos quedamos? Voy a ver mi bitácora. Y vamos a terminar... La energía de ionización vimos. Ok, ya habíamos comentado esto, ¿verdad? Vimos hasta aquí, ¿verdad? Platicamos sobre la energía de ionización. Ok. Entonces, estamos platicando sobre las propiedades periódicas de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Recuerden que la tabla periódica está organizada en grupos y periodos, en forma muy general, en forma en lo que son los metales, los metaloides y los no metales. Dijimos que los metales son cationes porque ceden electrones y los no metales son aniones porque aceptan electrones, mientras que los metaloides tienen un comportamiento entre metal y no metal, dependiendo del proceso en el cual se encuentran participando, se comportan como un metal o como un no metal. Y en forma muy general, ¿no? Los grupos, tenemos grupos, bueno, dos series diferentes, ¿no? La serie A y la serie B. La serie A, pues que son los del grupo 1A, que son los, no los metales alcalinos, 2A, metales alcalino-térreos, los gases nobles con los que trabajamos en la configuración electrónica, los 8A, los halógenos, el grupo 7A, en forma más específica, que tienen un nombre específico dependiendo de las propiedades de su grupo, ¿no? Y tenemos los metales de transición, que son del 3 al 12 en forma general, o los del grupo B, ¿sí? Que sabemos que son los metales más comunes, los metales, ¿no? Mientras que los demás son metales porque tienen propiedad metálica, sobre todo de comportarse como cationes, aunque son un polvo, ¿no? El sodio, el potasio son polvosos, son cristales. Ok, platicamos sobre eso, sobre las propiedades que tienen en forma periódica, cómo se comportan los elementos en la tabla. Vimos la carga nuclear efectiva. Comentamos también sobre el radio atómico y la energía de ionización, ¿sí? Que son propiedades generales que podemos ver cómo se comportan
con esta pequeña gráfica de aquí, ¿no? La energía de ionización, la energía para retirar un electrón de un átomo en estado gaseoso, crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, de esa forma podemos ubicar qué elementos más fácilmente ceden los electrones, ¿verdad? Que otros, ¿sí? Entonces, sabemos bien que los elementos que tienen pocos electrones en su último nivel de energía requieren de menor energía de ionización, ¿sí? Cuando tienen los electrones más aislados, más apantallados, requieren menor energía de ionización que los que tengan electrones más cercanos al núcleo, donde la fuerza efectiva del núcleo es mucho más fuerte y se requiere entonces mayor energía de ionización. Y también que el hecho de retirar el primer electrón siempre es más barato, siempre es más económico desde el punto de vista de energía, que retirar el segundo, el tercer o el cuarto electrón, en donde se vuelve ya pues muy incosteable o muy difícil retirar esos electrones una vez que la fuerza del núcleo está actuando en forma más agresiva, porque estamos quitando electrones y el apantallamiento se va reduciendo, ¿no? El apantallamiento o el bloqueo de los electrones, de ese jalón que hace el núcleo de los electrones. Entonces, mientras más quitamos electrones, pues tengo más protones en el núcleo y jala con más fuerza los electrones restantes, y cada vez es más difícil quitar un electrón. Estamos luchando contra la fuerza del núcleo. ¿Ok? Entonces, la penúltima, otra propiedad que vamos a revisar es la afinidad electrónica. Es una propiedad muy simple de entender. Afinidad es la aceptación o la facilidad de ceder o aceptar electrones. Por eso se llama afinidad electrónica. Dice la capacidad para aceptar uno o más electrones. ¿Sí? Entonces, en la tabla periódica sabemos bien, volviendo a la tabla periódica que revisamos acá, los metales, y más los de este extremo de acá, los más a la extrema de la izquierda, tienen un electrón o tienen dos electrones en su último nivel de energía, por lo cual es muy fácil que cedan esos electrones. Recuerden, los electrones tienden a querer tener 8 electrones en su último nivel de energía. La regla del octeto es la forma más estable en la que los electrones les gusta estar en la naturaleza. Entonces, estos átomos de acá que les sobran o tienen solo 1 o 2 electrones en su último nivel de energía, es más fácil que pierdan esos 2 electrones. Si los pierden, se vuelven cationes, porque se quedan con más protones en el núcleo que el número de electrones, ¿sí? Entonces, si hablamos de afinidad electrónica, que es la facilidad que tiene, o la capacidad, ¿no? Facilidad para aceptar 1 o más electrones, entonces estos átomos de aquí difícilmente van a aceptar electrones. Lo que quieren es ceder ese electrón o esos 2 electrones que tienen en su último nivel de energía. Y es muy lógico, para completar un octeto, si tengo 2, es más fácil cederlos que ganar 7, que ganar 6, ¿verdad? O si tengo 1, es más fácil perderlo que ganar 7. Por eso la afinidad electrónica de estos electrones, de estos átomos, es mucho más pequeña, ¿no? Es la más baja que hay en la tabla periódica. Entonces podemos observar que en el otro extremo tenemos el caso contrario, tenemos los aniones, ¿sí? Átomos que cuando participan en una reacción química se comportan como aniones, ¿sí? Entonces, eso significa que ganan electrones. Estos átomos de aquí tienen 7 o 6 electrones en su último nivel de energía. Es más fácil que acepten 1 o 2 electrones para completar su octeto a perder 5 o perder 6, 7 electrones. Eso no ocurre en la naturaleza. Por esa razón, los aniones en este extremo son los que tienen una mayor afinidad electrónica, ¿sí? Entonces, es fácil relacionar, si queremos relacionar la propiedad de afinidad electrónica con la tabla periódica y el hecho de que sean aniones, sean aniones o sean cationes, entonces ahí puedo yo hacer la relación y entender pues muy fácilmente por qué
la mayor o la menor afinidad electrónica de un átomo, ¿ok? Entonces, esa es muy fácil de entender porque va directamente con los tres grupos principales en la tabla periódica, ¿no? Los metales y los no metales y los metaloides. Entonces, aquí observamos, aquí esta es una representación simbólica de lo que ocurre, ¿verdad? Tengo un átomo en estado gaseoso, ¿sí? Anda por ahí un electrón cercano a él. Si lo gana, queda un ion negativo en estado gaseoso. Entonces, aquellos elementos que tienen una mayor afinidad electrónica son aquellos que se convierten fácilmente en aniones con carga negativa. Y ya comentamos pues que son estos que están aquí, ¿no? ¿Sí? Simplemente la representación. Y aquí lo observamos nuevamente. La flechita me indica hacia dónde son mayor. Los de este extremo tienen una mayor afinidad que los de este extremo. Sí, eso significa que el átomo con menor afinidad electrónica vendría siendo el francio. Y el átomo con mayor afinidad electrónica vendría siendo... No consideramos los gases nobles porque recuerden que son inertes porque tienen completo su último nivel de energía. Entonces nos ubicamos en el grupo 7A. Entonces el más afín es el flúor. ¿Ok? Y déjenme lo vuelvo a abrir aquí. El más afín es el flúor y el menos afín es el francio. ¿Ok? Por si por ahí viene alguna pregunta de ese tipo. Así lo podemos definir muy fácilmente. Y por último, electronegatividad. La electronegatividad luego tiende a confundirse con la afinidad electrónica y son dos cosas diferentes. La afinidad es la facilidad para ganar electrones y se la da directamente en su configuración electrónica. ¿Sí? Si tengo más electrones en mi último subnivel o en el último nivel de energía, pues tiene una mayor afinidad electrónica porque es más fácil que gane para completar su octeto. La electronegatividad nos indica una vez que ya se formó un compuesto, no como átomo independiente, sino ya una vez que se formó un compuesto, ¿cuál de los dos átomos jala? O sea, ¿cuál de los dos átomos está ejerciendo influencia sobre ese par de electrones? De tal forma que los electrones giran más tiempo, pasan más tiempo girando alrededor de ese átomo. Es decir, cómo se ve la nube electrónica de ese compuesto cuando se unen dos átomos para formarlo. Donde, recuerden que luego dibujamos las nubes electrónicas polares, no polares, ¿sí? Una bolita más grande para uno, una bolita más chiquita para otro. Esa visualización o ese diagrama lo que me indica es dónde pasan más tiempo los electrones, ¿no? Girando. Y eso es muy importante en química porque me indica las propiedades que tiene ese compuesto y el tipo de enlace que forma, ¿no? Así, por ejemplo, aquí tenemos una molécula de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno. El cloro tiene todos sus electrones aquí en verde. ¿Sí? Y es 17, ¿verdad? 17. Entonces, este cloro se une con el hidrógeno que tiene un solo electrón. Entonces, el par de electrones, el verdecito y el rojo, pasan más tiempo girando alrededor del cloro y alrededor del hidrógeno. ¿Sí? Porque observamos, según esta tabla, que es más electronegativo el cloro. El comportamiento de la propiedad en la tabla periódica es idéntico al de la afinidad electrónica, ¿no? Entonces, memorizándose de la afinidad, sabemos que la electronegatividad se comporta exactamente igual. Los más afines y los más electronegativos son siempre los aniones, los que están en el lado derecho de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, el cloro tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno, que está en el otro extremo de la tabla periódica. Entonces, eso nos dice que la nube electrónica está más tiempo o permanece más en el lado del cloro que en el lado del hidrógeno. Entonces, de esta forma sabemos también cuál es el más electronegativo. El más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio, al igual que la afinidad electrónica. Entonces, esa es la propiedad de electronegatividad. ¿Sí?
aquel que jala los electrones de enlace, en un enlace covalente, ¿verdad? Entonces, hasta aquí terminaríamos con las propiedades. Las propiedades, de la tabla periódica, propiedades generales, ¿no? Grupos, periodos. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. ¿No tienen ninguna pregunta sobre las propiedades, jóvenes? ¿Alguna que les haya quedado alguna duda de ellas? No, bueno. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con la nomenclatura. Nomenclatura, ok. Muy bien, vamos, antes de entrar a nomenclatura, pues ya hemos hablado mucho de los cationes, de los aniones, de que los átomos en forma normal en la tabla periódica se encuentran neutros, ¿sí? Todos son estado basal neutro, todos los átomos son neutros. Sin embargo, para que un átomo reaccione con otro, forzosamente tiene que convertirse en un ion para formar compuestos, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es un ion y lo que son las moléculas, ¿sí? Que ya podemos inferirlo muy fácilmente, ya que hemos hablado de sustancias, los compuestos, las mezclas. Entonces, vamos a definir las moléculas y los iones. Dice, la tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los elementos en forma sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto al comportamiento químico. Sí, lo que les comentaba ahorita, el entender estas propiedades que vimos ahorita, las propiedades de los elementos en la tabla periódica, nos va a ayudar para cuando lleves a cabo el estudio de los compuestos en una reacción química, para poder inferir qué será lo que vamos a obtener y cómo lo vamos a manejar, químicamente hablando. Entonces, por eso es muy importante entender las propiedades periódicas. Entonces dice, las moléculas, una molécula es un agregado de por lo menos 2 átomos en una colocación definida, que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamados enlaces químicos. Entonces, una molécula es la unión de 2 o más átomos, ¿sí? Entonces, sabemos bien que no todas las moléculas son compuestos, ¿ok? Un compuesto, recuerden, es la unión de 2 o más átomos o de 2 o más sustancias, y que no se pueden separar por procesos físicos, únicamente por procesos químicos. El agua es una molécula y también es un compuesto, ¿sí? Sin embargo, el oxígeno gaseoso, el O2, es una molécula y no es un compuesto, ¿ok? El O2 no es más que la unión de 2 elementos en forma natural, en forma normal, y y sin embargo no tiene las características del agua, ¿no? Donde el agua está formada por 2 átomos diferentes y tiene propiedades muy distintas a las de sus átomos originales, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno son gaseosos en forma natural, en forma normal, se unen en un compuesto que cambia de fase, se cambia a estado líquido, ¿sí? El oxígeno gaseoso, que también es una molécula, pero no es un compuesto, pues si está como O2 es gaseoso y tiene las mismas propiedades que si estuviera solito como O, como un solo átomo independiente, o sea, no cambia absolutamente nada, simplemente es la unión de 2 elementos iguales, 2 átomos iguales, en una molécula, ¿ok? Entonces, dice, así, una molécula no siempre es un compuesto, ¿ok? El cual por definición está formado por 2 o más elementos.
El hidrógeno gaseoso, por ejemplo, es un elemento puro, pero consta de moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno cada uno. Al igual que el oxígeno, ¿verdad? Recuerden que el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, ese tipo de gases siempre se encuentran unidos en forma diatómica en la naturaleza, por la reactividad de su electrón en su último nivel de energía, que siempre tienen uno, ¿no? Un solo electrón. Ese electroncito pues anda queriendo irse, ¿sí? Y se une, es muy fácil que se una a otro átomo de su misma especie química, ¿no? Dice, por otra parte, el agua es un compuesto molecular que contiene hidrógeno y oxígeno en una relación de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al igual que los átomos, las moléculas son eléctricamente neutras. Ok, ese es un dato interesante, ¿no? La molécula es neutra también, ¿no? Una molécula, ¿sí? Y ahora un compuesto no, ¿sí? Por ejemplo, el agua no es neutra. Sabemos que el agua es polar. Tiene una ligera carga negativa generado por el famoso puente de hidrógeno, lo que hace que siempre el agua pues tenga esa polaridad que le permite manifestar algunas propiedades muy interesantes del agua, ¿no? Que recuerden que el agua es la fuerza de la vida química, ¿no? Que se la da directamente ese famoso puente de hidrógeno. Entonces, es una molécula y no es neutra, ¿no? Es un compuesto. Entonces, ahí para entender bien que las moléculas, normalmente no siempre son compuestos, ¿no? Y un ion, pues los iones también los hemos mencionado mucho. Es un átomo, dice, o un grupo de átomos que tiene una carga negativa o una carga positiva, ¿sí? Sabemos bien que los átomos que se quedan con cargas positivas son los cationes en la tabla periódica, o los metales, ¿sí? Los metales alcalinos, los metales alcalinotercios, los metales de transición, los lactánidos, los actínidos, todos esos siempre van a formar cationes. Sí, recuerden que su afinidad electrónica es mínima y por lo tanto van a ceder los electrones de valencia que tienen en su último nivel de energía y se van a quedar como átomos positivos, es decir, ion positivo o lo que es lo mismo un catión. Y los de carga negativa pues son los del otro extremo de la tabla periódica, aquellos que son con una afinidad electrónica grande, por lo tanto siempre jalan electrones, o que tienen una mayor electronegatividad y por lo tanto los electrones giran alrededor de ellos en una molécula o en un compuesto, ¿sí? Esos siempre ganan electrones por esa afinidad electrónica y por lo tanto siempre que reaccionan permanecen como iones negativos o lo que es lo mismo, aniones, ¿ok? Aniones. Entonces aquí tiene un ejemplo, dice, el sodio tiene 11 protones, ¿sí? Y tiene 11 electrones. El sodio siempre será un catión, ¿sí? Y será un catión con una carga positiva, porque como tiene un electrón en su último nivel de energía, pues va a ceder un electrón y se va a quedar con un protón de más. Se va a quedar con 10 electrones contra 11 protones que nunca se mueven esos, los del núcleo siempre están ahí. Entonces se queda con una carga positiva más y así es como se simboliza sodio más, ¿ok? No se escribe el 1, ya sabemos, ¿no? Los valores de 1 nunca se escriben, ¿no? Siempre se pone nomás el valor de la carga. Entonces lo mismo ocurre con los aniones. Por ejemplo, el cloro tiene 17 protones y 17 electrones, ¿sí? Entonces, el cloro pues gana un electrón siempre gana un electrón. Entonces, al ganarlo se queda con 18 electrones. Aquí si yo hago la resta, 18 negativos más 17 positivos, pues me van a quedar uno negativo, que es el que indica la carga del anión. Siempre es la resta entre protones y los electrones, ¿ok? Y de esta forma simbolizamos los iones. Recuerden que para que se lleve a cabo una reacción química, siempre los elementos químicos deben de estar en forma de iones, ¿sí? Si ustedes agarran cloro y sodio, agarran estos dos elementos
como sodio y como cloro, y los revuelven, los meten en un reactor, los meten en donde los metan, los calienten, los quemen, los enfríen, queriendo que reaccionen, que se muevan esos átomos. Nunca va a ocurrir nada, ¿no? Eso es una reacción química imposible. Nunca podrán formarse. ¿Qué se forma con el cloro y con el sodio? Pues cloruro de sodio, ¿no? La sal de mesa, ¿sí? Nunca se formará sal de mesa si los átomos se encuentran en forma basal, en forma neutral, ¿no? Como se encuentra en la naturaleza. Tenemos que convertirlos en iones, o tienen esos átomos que convertirse en iones para poder tener una carga positiva o una carga negativa, y de esta forma poderse unir a través de sus electrones de enlace. Siempre ocurre eso. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer estos compuestos iones? ¿Cómo los podemos hacer iones? Jóvenes, ¿quién tiene una idea de cómo los convierto en iones en forma muy simple? ¿A quién se le ocurre? ¿O quién ha visto? ¿O quién sabe? Ninguno. No saben cómo volverlos iones. ¿Paul? ¿No? ¿Cómo los...? Pues Mande. sí, un anión dice que es anión porque tiene un incremento, ¿verdad? En el número. Sí, Entonces, si cedemos electrones a ese ion, ¿o cómo? y o sea, ¿cómo puede ganar ese electroncito para volverse un anión, el cloro, cuando normalmente siempre tiene sus 17 electrones? Pero sabemos bien que le falta un electrón en su último nivel de energía y que lo anda buscando ganarlo por ahí, ¿no? Pero mientras esté en estado normal, pues nunca va a tener la posibilidad de ganar ese electrón. Y, y después que ya ganó un electrón y se volvió un ion negativo, tener la posibilidad de buscar pareja, ¿no? Chéquenlo de esta forma: cuando el átomo está neutral, por ejemplo, 17 electrones del cloro, es como, es como si no tuviera necesidad de buscar pareja, pues no le falta nada, ¿sí? Pero cuando se convierte en ion y se vuelve negativo, pues ahora anda buscando un positivo para, entre positivo y negativo, volver a quedar neutro, ¿no? Porque recuerden que la neutralidad es la forma fundamental del universo, ¿no? La neutralidad, la forma estable, la forma en que no hay inquietud en los átomos, que no hay necesidad de nada, ¿no? El átomo está inerte ahí. Por eso les comento que si está cloro y sodio en forma normal, nunca van a reaccionar. Necesito convertirlos en iones. La forma más simple de hacer iones, un no metal, perdón, un metal, es echándolo en agua, echándolo en agua. El agua tiene una propiedad que es lo que le hace específicamente el compuesto que genera vida, pues. El agua tiene una particularidad que se le da a su puente de hidrógeno. Y ese puente de hidrógeno y esa polaridad del agua hace que lo que caiga en ella se disocie, se ionice. Si yo echo sodio en agua y lo solubilizo, lo que formé fueron iones de sodio. Si echo cloro en agua y lo solubilizo, lo que formé fueron iones de cloro. Y ya que están en un medio, revueltos ahí, ionizados, entonces ya pueden unirse para formar compuestos, ¿sí? Pero la forma más fácil de ionizar una sustancia es poniéndola en agua. Claro, que la sustancia sea soluble en agua, ¿verdad? Porque también esa es otra parte de la química. Hay sustancias que no son solubles en agua, y ya entramos en otro tipo de que buscar una sustancia que permita solubilizar el compuesto o la sustancia, ¿no? Entonces, esos son los iones. Dice, hay iones monoatómicos, porque contienen solamente un átomo, y hay iones poliatómicos. Eso es interesante verlo, porque lo vamos a ver en la nomenclatura. Hay iones, por ejemplo, el cloro es un ion monoatómico, ¿no? Pero pues, el amoníaco o el ion amonio, ya que viene del amoníaco, también es un ion, es un catión. Pero chequen que tiene varios átomos y son diferentes, ¿no? NH4,
con carga +1. Significa que este compuesto, porque es un compuesto, está formado por átomos de diferentes tipos, no es neutro, tiene una carga positiva, ¿sí? Y también es un ion positivo. Entonces, hay iones simples como todos los elementos químicos pueden ser iones, ¿no? Todos son factibles de volverse iones, unos positivos y otros negativos. Pero también los elementos químicos se unen entre sí, forman compuestos, y esos compuestos, o esas moléculas también, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por eso hay iones monoatómicos y poliatómicos. ¿Ok? Entonces, ya con eso, ya podemos empezar a hablar de la nomenclatura, porque la nomenclatura incluye iones y incluye cationes, iones positivos y negativos. ¿Ok? Dice, cuando la química era una ciencia joven y el número de compuestos conocidos pues era pequeño, era posible memorizar todos los nombres. Muchos de ellos se derivan de su aspecto físico, de las propiedades de esa sustancia, de su origen o en qué se aplicaba esa sustancia. Y había un sistema de nomenclatura de conocer los compuestos, pues muy simplista, ¿no? Muy simple. Por ejemplo, dice la leche de magnesia, que sabemos que es el hidróxido de magnesio. Ahorita ya lo conocemos como hidróxido de magnesio. Antes era la leche de magnesia. ¿Por qué? Por su aspecto lechoso, ¿no? Parece leche, la leche de magnesio. El gas hilarante, ¿sí? ¿El gas hilarante cuál es? ¿No se guardan? Bueno, entonces se los digo. La piedra caliza, la sosa cáustica, la lejía, la sosa para lavar, el polvo para hornear. Todos los nombres eran nombres comunes, pues nombres como la gente conocía la sustancia. Pero empezó a crecer el número de compuestos. Dice, en la actualidad, el número de compuestos conocidos sobrepasa los 66 millones de compuestos. Dice, por fortuna no es necesario memorizar sus nombres. A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar con la abrumadora variedad de sustancias que existen hoy. El aprendizaje de estas reglas en el momento actual proporciona un beneficio casi inmediato a medida que se avanza en el estudio de la química. Entonces, necesitamos memorizar, ¿sí? No podemos memorizarnos tantos nombres comunes o nombres vulgares que le conocen luego de diferentes compuestos. Entonces es más fácil memorizarnos las reglas mundialmente aceptadas para nombrar a las diferentes sustancias. Y de esa forma podemos armar el nombre de cualquier sustancia siguiendo estas reglas de nomenclatura química, ¿sí? Dice, antes de iniciar con la nomenclatura, para organizar y simplificar el estudio de la nomenclatura, los compuestos inorgánicos, ahorita estamos estudiando nosotros pura química inorgánica, ¿no? Recuerden, la química inorgánica es únicamente el estudio de la tabla periódica y sus propiedades. Posteriormente van a estudiar ustedes cómo se agrupan estos elementos para formar compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos son aquellos que sabemos que están formados por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, carbono principalmente. Le llaman química del carbono, ¿no? El resto de los compuestos en la tabla periódica se conocen como compuestos inorgánicos. Pero realmente no vamos a estudiar nosotros moléculas orgánicas. Todas las sustancias que vamos a estudiar, que van a ser los ácidos, las bases, los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, ¿qué más? Pues nada más, óxidos, y las sales, no sé si la mencioné, y las sales, todos son compuestos inorgánicos. ¿Sí? Entonces dice que los compuestos inorgánicos, que son realmente el estudio de los elementos de la tabla periódica, se dividen en 4 categorías principales: compuestos iónicos, compuestos moleculares, los ácidos y las bases e hidratos, que realmente aquí estamos incluyendo en los compuestos iónicos,
Estamos incluyendo los óxidos, los hidróxidos. Como compuestos moleculares, pues todos aquellos que son varios tipos de elementos químicos y que son moléculas, pero son compuestos, ¿sí? O sea, no los puedo separar en forma física. Sus propiedades cambian con respecto a las propiedades de los elementos que los integran. Los ácidos, como algo específico que se genera a partir de los compuestos iónicos, y las bases que también se generan a partir de los compuestos iónicos, y los hidratos, ¿no? Los hidratos, cuando hablemos de los hidruros, la característica específica que tiene el hidrógeno, recuerden que el hidrógeno, por alguna razón, el hidrógeno está por acá solito y abandonado, ¿no? Chequen que es azul y se encuentra acá conviviendo con los verdes, cuando en teoría debería de estar por acá, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el hidrógeno tiene una particularidad, una propiedad que le permite comportarse como un anión y también como un catión, ¿sí? O sea, forma compuestos como los ácidos, ubicado al lado izquierdo en el compuesto, o forma compuestos como los hidruros, ubicado en el lado derecho del compuesto. Eso lo vamos a ver cuando estemos ya viendo específicamente cada uno de ellos. Pero el hidrógeno por esa razón se encuentra acá, ¿no? Claro, está ahí por sus propiedades y por su configuración electrónica, pero le ponen colorcito azul en lugar de verde, si checan, y se encuentra del lado de los metales. ¿Ok? Entonces, incluso recuerden que el hidrógeno, si lo comprimo y lo comprimo y lo comprimo y lo comprimo, lo convierto en un sólido, ¿no? El famoso hidrógeno sólido, ¿no? Metálico. Que se dice, ¿no? Que existe en las estrellas, ¿no? Por la carga de gravedad, la fuerza de gravedad. El hidrógeno en el Sol, en el mero núcleo del Sol, se encuentra en forma metálica, ¿no? Entonces, eso como dato. Entonces, dice, entonces la nomenclatura es la forma en que voy a diseñar o estructurar el nombre de un compuesto químico siguiendo ciertas reglas muy específicas que me permite no tenerme que aprender todos los nombres vulgares o los nombres genéricos o los nombres tradicionales de muchos compuestos. Sí, cierto, o sea, seguimos usando los nombres comunes o los nombres tradicionales de varios compuestos porque luego facilita o son compuestos muy comunes y se mencionan con su nombre simple, ¿no? Pero realmente necesitamos mencionarlos siempre con esa estructura y esa estructura se le conoce como nomenclatura IUPAC, ¿sí? Dice, la nomenclatura constituye el conjunto de reglas mediante las cuales se puede asignar un nombre unívoco a cualquier sustancia simple o compuesta. Existen varias clases de nombres. El nombre STOP o IUPAC que le llaman, que es el aceptado por los comités de química a nivel internacional. El nombre vulgar, nombres funcionales dependiendo de la función de la sustancia y el grupo funcional que tiene químicamente hablando. Si tiene el grupo funcional de los ácidos, lo conocemos como un ácido, ¿no? Y los nombres sistemáticos, ¿no? Entonces, ahí le vamos a continuar la próxima clase con esto, jóvenes. A partir de aquí, de entrar ya a hablar sobre la nomenclatura IUPAC o de STOP y de ahí los demás, ¿no? Vamos a hablar de todo eso. Yo creo que está bien dejar el examen para el próximo viernes porque no tenemos clase el miércoles. Tendríamos pues prácticamente 2 clases más para ver con calma la nomenclatura y que no se me vayan a enredar, ¿no? Con esta parte del curso. Entonces aquí lo dejamos aquí. Continuamos la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, o alguna duda. Profe, Dime, Carmen. ya volví a checar la La plataforma. página, la plataforma y ya actualizaron que se podía entregar. Es para el miércoles, Ah, ok. para este miércoles, ¿está bien? Perfecto, sí, Para sí. confirmar.
Ah, qué bueno. Gracias, Carmen. Ya quedó eso entonces. Entonces ya se puede. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Pásensela bien su día de descanso, el miércoles. Estudien para que Vale, profe. no les agarre el bonche de exámenes de repente. Hay que ir estudiando con tiempo. Y y nos vemos pues el próximo lunes, ¿va? Sí. Cualquier duda a través del correo o a través del WhatsApp, ahí tienen mi teléfono y estamos en contacto. ¿Ok? Vale, profe, ya dijo. Dale, pues. Vale, profe. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta Nos el vemos, lunes. profe. Vale, Muchas profe. gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.